Bienvenidos a Lucio. Un episodio más en el cual vamos a entrar en un tema que definitivamente desconozco, pero creo que tampoco he estado muy alejada a lo mejor haberlo visto, de repente cuestionado, porque sí, lo he llegado a cuestionar. Hoy vamos a hablar de machismo en la comunidad gay. Pero antes voy a presentar a este invitado de lujo que tengo aquí. Él es Mau Ariza, él es maestro en Derechos Humanos y es miembro, es integrante del Consejo Consultivo Gendes AC. No, muchísimas gracias, Dania. Un placer pues acompañarte en este capítulo de Lucio y pues de acompañar a ustedes justo en el marco del Mes del Orgullo para pues tener esta conversación a veces incómoda pero necesaria. Definitivamente. Creo que muchas veces cuando pensamos, o hablaré por mí, cuando pensamos en movimientos sociales, en movimientos que enmarcan la liberación de algún grupo que ha sido oprimido, llámese mujeres, llámese afrodescendientes, etcétera, pensamos que estamos aislados de cometer otro tipo de discriminaciones. Es decir, si yo pertenezco a este grupo feminista, voy a estar completamente aislada, a lo mejor a no ser homofóbica, lo cual es un error. Una no va con la otra, no porque pertenezcamos a un movimiento significa que no enunciamos muchas veces o hablamos desde el sesgo. Totalmente. Así que, pues, entremos en materia, Mau. Perfecto. ¿Qué onda con el machismo en la comunidad gay? Ok, perfecto. Bueno, el machismo en la comunidad gay, y me gustó mucho lo inicial que abordaste sobre que pensamos que al momento de pertenecer a un grupo vulnerable, pues somos incapaces de ir cometiendo algún tipo de violencias o ir generando algún tipo de opresiones sistemáticas. Y en ese sentido, buena parte de los hombres gays se espera que, pues, al ser parte de estas disidencias sexogenéricas, pues que no vamos a ser machistas o que no vamos a reproducir violencias machistas, ¿no? Al nosotros mismos identificarnos como parte, pues, de una población vulnerable. Lo cierto es que existe un sinfín de conductas desde lo micro hasta lo macro, en la cual los hombres gays hemos venido aprendiendo y reproduciendo el machismo. Claramente entendiendo al machismo, pues también como este conjunto de actitudes y de formas de opresión, no solo hacia las mujeres, sino hacia todo aquello que puede interpretarse como femenino y que está bien de la mano con la masculinidad hegemónica. Y pues ahorita que viene junio, ¿no? Y van a empezar de seguro todas las empresas y todos los lugares a cambiar los logos con el arco iris, es necesario tener una conversación sobre cómo los hombres gays hemos venido reproduciendo, y es un tema bien complejo, reproduciendo conductas machistas hacia mujeres cis, pero hacia hombres gays también, ¿no? Como un mecanismo de opresión, pero también como un mecanismo de protección. Entonces hay ahí como bastantes variantes desde las cuales se puede ir observando cómo se va viviendo y cómo se va reproduciendo este machismo. Oye, Mau, quiere decir, por lo que yo voy escuchando, que el machismo no va a discriminar espacios. Desgraciadamente el machismo no discrimina espacios, particularmente cuando el machismo lo vivimos y lo habitamos los hombres, independientemente de nuestra orientación sexual. Justamente pues lo vamos socializando para mal entre otros grupos poblacionales. Y en el tema de la comunidad gay se puede observar desde muchas aristas. Hay un autor que se llama Oscar Gauch, que entre otros tiene varios libros como La crisis de la heterosexualidad, en la cual él menciona que la homofobia, por ejemplo, es un mecanismo de dominio y de control sobre los hombres en función de los roles establecidos. Y cuando uno ve, por ejemplo, cómo existe esta homofobia internalizada por parte de otros hombres gays que al final del día agreden a otros hombres, pues también se puede ver como este mecanismo de dominación, como este mecanismo de control, ¿no? ¿Qué es la homofobia internalizada? La homofobia internalizada, sin juzgar, también eso es muy importante, sí. Son todas estas conductas de rechazo y aversión que los hombres gays pueden tener hacia ellos mismos, en cuestión de, por ejemplo, los amaneramientos, ¿no? Qué tan amanerado soy, cómo me percibe la sociedad, incluso qué rol sexual yo ejerzo en determinado momento en una relación de pareja, y todo lo que es este rechazo hacia lo femenino o hacia lo que puede interpretarse como tal. Entonces lo que hago es que yo me voy hipermasculinizando de alguna forma, ¿no? Como intentando subsanar el sí soy gay, pero... yo no hago esto. Exacto, pero
yo no me maquillo, O sea, pero yo tengo amigos. dentro de mi homosexualidad, soy muy masculino. Y Exactamente. me reafirmo o sea, desde mi masculinidad, aunque esté dictada por la heteronormatividad. Exactamente. Existe, cuando hablábamos de este tema fuera de este espacio, empecé a buscar y leí un término que decía el homopatriarcado. Y el homopatriarcado se planteaba como una introducción a esta idea que también la misma comunidad o los hombres homosexuales pues están atravesados por las Sí, mismas claro. ideologías patriarcales, que en esto podríamos incluir el machismo. Totalmente. Y de hecho, si lo pensamos, no sé, cuando vamos creciendo, y espero que la audiencia, quienes sean centennials, pues no les haya tocado tanto, pero Ujú. quienes somos millennials y elder millennials, ¿qué tanto nos tocó escuchar, por ejemplo, tengo un amigo gay, pero él es el hombre en la relación, o él sí es masculino, o sí le gusta el fútbol, ¿no? Porque justamente pues el género está atravesando en todas estas relaciones sociales. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para igual, los hombres que decidan hipermasculinizarse, pues tampoco se les está juzgando, siempre y cuando esta hipermasculinización, entendiéndola como lo que sea, no agreda a otras identidades ni a uno mismo. Sí, el punto es que tu expresión no violente a alguien más. Así es. Y que yo justifique mi expresión, o sea, la violencia por mi expresión de rol de género o lo que yo creo que se denomina, en este caso, hablando del machismo, de mi masculinidad. Así es. Mau, ¿cómo podemos entender creo que ya nos has dado una muy buena introducción, pero tal vez por ahí haya alguien allá afuera que siga sin que le quede muy claro cómo es que la orientación sexual no va de la mano con las ideas que yo tengo preconcebidas sobre lo que es ser masculino y mi rol como tal, como hombre? Ok, perfecto. Sí, pues justamente la orientación sexual para quienes están escuchando, pues es nada más lo que nos atrae, lo que nos gusta erótica y afectivamente, cómo nos vamos relacionando con las personas. Y ya el otro punto de el género o la expresión se tienden a confundir, piensan que van de la mano, cuando pues no es así. Pero en el tema de los hombres gays también se tiene que ver mucho desde la óptica y desde el punto contextual en el cual estamos partiendo. ¿A qué voy? Por ejemplo, muchas veces cuando los hombres gays se hipermasculinizaban, venía incluso como esta medida de un contradiscurso por parte de la homofobia que existe en la sociedad. Y que de ahí, por ejemplo, salió la cultura leather, por ejemplo, ¿no? Que es esta cultura en donde hay el exceso del cuero y hombres muy masculinos y hombres Mm, muy velludos y todo esto justamente como un contraargumento a que pues todos los gays somos amanerados o digamos somos de alguna forma débiles, y lo estoy entrecomillando para quienes nos ujú. estén escuchando únicamente. Y justamente sale como este submundo de la cultura leather, en donde pues somos estos hombres, o son estos hombres, porque yo no entro en esa cultura, Ujú. sumamente masculinizados, pero desde lo visible también, desde lo estético, O los sea, lo músculos, performativo, lo performativo mi del género. performance como Exacto, hombre homosexual es también reafirmar que soy exacto, masculino. exactamente. Y afortunadamente, ahorita que dijiste que soy masculino, pues ya estamos en un punto, o al menos se está comenzando a debatir de qué entendemos por ser masculino, Ujú. ¿no? Este, que se entiende en la comunidad gay propiamente lo que significa ser masculino, porque también yo estoy hablando ahorita igual y desde una posición en que yo lo veo desde algo muy occidentalizado, pero no va a ser lo mismo lo que significa ser un hombre gay masculino en, no sé, en otras geografías del país o en otras regiones. También tenemos que partir de ese punto de contexto de cómo están los derechos de la comunidad LGBT y cómo están los temas de machismo y de género en determinados lugares. Mau, ¿cómo se ve el machismo ejercido por un hombre gay? Se ve de muchas formas. Se ve desde lo muy sutil. eh, por ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo en redes sociales. Si tú ves que un chico que sube una foto a Twitter, ¿no? Ujú. Y trae algunos manerismos, se le ve como muy, un tanto femenino, y luego subes al lado una de un cuate con unos músculos, barba, velludo.
desde ahí se va viendo justo en el subconsciente como en la comunidad gay a veces tendemos sin darnos cuenta a poner en un pedestal a el hombre barbudo, musculoso, masculino, activo, o sea, Mayor toda... aceptación a esa imagen. exacto, y es lo que se va reproduciendo también hacia afuera. Y todas las identidades, digamos, dentro de la comunidad gay, de la performatividad del género, pues se van quedando un poco rezagadas, porque si lo vemos al final del día es de la misma forma en la cual opera el machismo en la sociedad heterosexual, de una forma muy parecida, nada más se traspola al colectivo gay. Wow. Y ahora, ok, ahora entendiendo eso, ¿cómo yo, porque mencionabas al inicio que también se ejerce hacia mujeres cis, Sí. cómo yo puedo ver o identificar este machismo que ejerce un hombre gay? Porque he de decirte, lo que yo mencionaba igual al inicio, muchas veces por creer que pertenecemos o alguien pertenece a cierto movimiento, creemos que eso no va a suceder. Entonces, siento que lo invisibilizamos un poco o decimos, no, es que así es. Solamente Totalmente. es sumamente expresivo. No, es que es competitivo, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo ver? Por ejemplo, cuestionarles y cuestionarnos. Por ejemplo, si tenemos amistades gays que escuchamos que continuamente dicen, bueno, sí me gustan los hombres, pero los hombres masculinos, preguntarle qué estamos entendiendo por masculino. Y generalmente ahí van a empezar como con una serie de mecanismos a la defensiva de no, pues si me gustaron afeminados, sería heterosexual, ¿no? Y este tipo de argumentos, pero la clave es irles cuestionando y no solo terceros, sino uno mismo. O sea, decir, ¿por qué me gusta tal tipo de hombre? ¿Por qué me siento más cómodo con determinado grupo de hombres y no con otros? ¿Por qué tengo miedo que en público me puedan llegar a ver con un grupo de amigos que se pudiesen llegar a interpretar como muy amanerados, ¿no? Entonces es este juego de irnos, este ejercicio, mejor dicho, de irnos cuestionando el por qué tenemos este sistema de valores y de significados en función a lo masculino, a lo femenino y eso cómo impacta en nuestra vida y nuestra orientación sexual. Pensando lo que tú mencionas, creo que eso no se excluye también de nuestros sistemas familiares. Tú mencionabas amistades, de con quienes nos ven. El día de ayer le platicaba a una amiga que hoy iba a hablar contigo y ella me decía, oye, sí es cierto, yo no me lo había cuestionado, ¿cuál es la particularidad? Ella, la voy a parafrasear, Okay, okay. ella me decía, mi papá, tú lo conoces, Dania, es un hombre muy machista. Le digo, sí, y bueno, ella tiene un hermano gay. Me dice, pero dentro de su mismo machismo, respeta más a mi hermano gay. O sea, la validez de la palabra de ella, al lado de su hermano, que aunque es gay, sigue siendo hombre, sí, la sigue demeritando a ella. Me dice, Sí. y a pesar de que para mi papá durante años fue fue sumamente complicado el asumir que mi hermano era homosexual, yo sigo teniendo poco mérito y mi hermano a veces, yo siento que también se suma al equipo con mi Sí. papá. Y a Sí. mí me dice, y a veces yo creía que me podía identificar más con él, pero me dice, no, porque también él está muy atravesado por su machismo. Y eso es clave porque al final del día nunca perdemos el privilegio masculino. O sea, nunca, independientemente de si eres gay o heterosexual, los hombres gays no tenemos que preocuparnos si vamos a salir a la calle, si nos van a recibir piropos o comentarios inapropiados en la calle, en el transporte público. Puede haber quienes sí, sin duda. U otro tipo de violencia. Exacto. Pero, o por ejemplo, yo lo veo mucho con mis amigos gays, e incluso lo he llegado a observar conmigo mismo. En las relaciones familiares, por ejemplo, al momento de lavar los platos, pues a veces nuestro subconsciente sigue pensando pues que lo haga la mamá, la tía, la hermana, la prima. Y no tanto yo, porque pues yo no dejo de habitar un cuerpo masculino y por tanto no pierdo mis privilegios. Y sigo ejerciendo mi rol de género. Y sigo ejerciendo, y más que mi rol de género, porque ese se puede dar incluso ya en relaciones interpersonales, sí lo que se espera de mí en lo público. Ok, volvemos a lo mismo, performance. Performance, exactamente. Entonces tengo que actuar de determinada forma para mostrar validez, respeto. Y en muchos hombres gays también es una forma de subsanar, o sea, de subsanar
que debido por la homofobia que existe afuera, que es como, bueno, ya me quitaron 15 puntos de la caja de la masculinidad y ahora con esto ya le meto 10 por lo menos, 10 Sí. puntitos de irle ganando. Como me da la impresión que tiene que ver todavía con un sentido de pertenencia, de seguir perteneciendo al club. Exacto, al club de Toby, que a veces Sí. es muy difícil de renunciar, incluso siendo un hombre gay, pues justamente estamos todo el tiempo buscando esta validación también de otros hombres, incluso de hombres heterosexuales, sin darnos cuenta. ¿Y cómo se ve esa validación? Esa validación se puede, y aclaro, no todas las experiencias son Sí, iguales, y también estoy hablando mucho desde el subjetivismo y de mi experiencia particular. claro. Pero, por ejemplo, no sé, yo en mi caso, cuando iba creciendo en la universidad era, pues, ¿sabes qué? Es que yo tengo más amigos heterosexuales que amigos gays, ¿no? Era esta cuestión de validar de, sí soy, pero no o sea, no sigo siendo parte de este club de Toby y no he perdido toda esta cuestión de la masculinidad en el Sí. proceso, No ¿no? estoy totalmente escindido de ello. Exacto. Wow. Sí, sí, funciona hasta como una tipo de experiencia, convivencia ritualística, ¿no? Sí, Que totalmente. sigo yo comportándome, sigo hasta ejerciendo, no sé si violencias, pero los mismos comentarios Ujú. que van alineados a mis amigos heterosexuales Sí. para que a mí no me violenten, hasta podría Sí, ser. sí, e incluso algo que también se puede ver mucho en la comunidad gay y algunas personas lo van a tomar que es parte de la cultura pop, por así decirlo, dentro de Ujú. los hombres gays, pero como incluso hay insultos dentro de los mismos hombres gays que están feminizados. La loca, la pasiva, la intensa, o sea, asocian a lo femenino con lo negativo. Y en cambio el otro cuate, pues es el hombre, es el tu Sí, macho, ¿no? Y lo van, y todo lo demás, pues al final del día es machismo, porque están infravalorizando todo lo que se pueda llegar a interpretar como femenino y utilizarlo como un insulto. Entonces, y también otro elemento en el cual los hombres muchas veces somos machistas, y eso no lo había yo pensado hasta hace poco, es cómo sentimos en ocasiones que tenemos control sobre el cuerpo de las mujeres cis hetero. Es decir, ay, es mi amiga y la tocas de una forma, ah, eh, sí, 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 ¿no? sí. Como tengo el permiso de Tengo tocarte el los permiso, senos, el exacto, de nalguearte. nalguearte, de tocarte los senos, de decirte lo que te quiera decir, Y fíjate que ahí yo también podría decir que nosotras como mujeres cis, pues yo también hasta digo, ay, pues X, ¿no? ¿Mm? No Sí, importa sí, porque sí, mi amigo es gay, como por qué, y no cuestiono desde dónde puede provenir ese nivel de permisividad. Y exactamente. digo, no quiero entrar en tema, porque yo sé que tal vez allá afuera van a decir, ay, ahora ya todo, tiene que Sí, ver no, no, con no, eso. Yo sé que no, pero cuando hablamos de construcciones de amistad, pues sí, llega un momento en que la confianza llega a un nivel en el que podemos tener totalmente. ciertos accesos hacia el otro, pero esta forma de convivencia es muy, muy enmarcada en que somos amigas desde el inicio, ¿no? Así es, Somos así es. amigas y entonces nos podemos Nos podemos dar pendejear y permiso nos y podemos, ajá, y toquetear. sí, decirte zorra y de decirte tal, y ahí estás al final del día tú juzgando a las mujeres y te sientes de alguna forma en control sobre sus cuerpos, y aunque venga desde un lugar de la inocencia, Sí, como puede ser la amistad, y más en los procesos de cuando uno va saliendo del closet y se va, digamos, relacionando con los entornos, pero, y algo que quiero rescatar es, no es ahorita venir con el látigo y decir, Dios mío, ya todo, no se puede sí, machismo. No, es este tipo de reflexiones, pues se van haciendo a lo largo de la vida. Y a todos los hombres les llega ese punto de reflexión en el mismo momento. Entonces, justamente para que no exista ahorita parte de la audiencia que diga, híjole, pero es que ahora, ¿qué hago? ¿No? Ya no puedo sí. hacer nada. Pero simplemente reflexionar desde dónde estamos haciendo determinadas actitudes. Y también una invitación a, por ejemplo, si en la audiencia hay hombres gays que sienten que a veces sus amaneramientos o su performatividad del género va más es a lo femenino, no tengan que disculparse, ¿no? O sea, no se disculpen, no pidan alguna especie de permiso, ¿no? Y también ver, ahorita el ejemplo que yo decía de si tú ves una foto en Instagram, o en Twitter, ¿por qué estamos poniendo a el típico macho alfa lomo plateado como
Nuevamente en alto. No, y si a eso le cruzas que es blanco, y si le cruzas que está en determinado rango de edad, o sea, estamos reproduciendo y enalteciendo a un grupo poblacional súper minoritario al final del día, Sí. en términos estadísticos. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? Porque nos lo dice la sociedad, porque lo hacemos por una especie de tradición y vámonos aquí, ¿por qué justamente estamos a veces reproduciendo estos roles y estos cánones de violencia que vemos en la sociedad en su conjunto y verlo mucho más aterrizado al mundo gay? Y hace poco, por ejemplo, en el mundo gay hay un término que se llama el chacal, no sé si lo No, has no lo escuchado. conozco. El chacal generalmente se refieren a hombres morenos, a hombres racializados, ¿no? Entonces es, ay, mi chacal, no sé qué, y ahí es otro tipo de violencia, porque es, ok, lo estás masculinizando de alguna forma, pero lo estás exotizando, o sea, como diciendo, ay, mi moreno de fuego, ahí viene, mi macho, no sé qué. Entonces hay un sinfín, de hecho, de estos fenómenos bien particulares del racismo, del machismo, del capacitismo, que van cayendo en la comunidad gay, pero ¿por qué? Porque somos parte de una sociedad más grande en su conjunto. Y lo mismo puede pasar en grupos de, no sé, de mujeres únicamente o de personas que viven con discapacidad, o Sí. sea, en cualquier grupo, porque pues, somos parte de algo mucho más macro. Pero lo que esto nos obliga a hacer es justamente a intentar ser conscientes de no estar reproduciendo este tipo de violencias de forma constante y de forma sistemática, Porque no estamos exentos. porque no estamos exentos. Es lo que decíamos, esto no va a discriminar espacios, y cuando decimos no discriminar espacios, quiere decir que tanto es que nos compramos también la idea de nuestro propio movimiento o causa, que creemos que estamos exentos de ya no ser parte del mismo problema, que en este caso Sí. podríamos decir esta sociedad heteronormada, patriarcado y los tipos de violencia. Sí, y ahorita comentaste algo clave, ¿no? Que como comunidad, realmente en la comunidad LGBT en México y particularmente de hombres gays es sumamente compleja de analizar. Los movimientos salen a partir de los 60s y salen a raíz de pues, los movimientos de izquierda e incluso de los movimientos comunistas y socialistas, quienes pues justamente los hombres gays de esa época, Luis González de Alba, Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas, incluso hacen como este match con el movimiento estudiantil del 68, pero, y en general en América Latina sí fue, los movimientos gays estuvieron de la mano con los movimientos de la izquierda. A diferencia de Estados Unidos, en el 69, que son los disturbios de Stonewall, que es en un bar, que si bien lo lideraron dos mujeres racializadas, Marsha Johnson y Silvia Rivera, pues vemos ahora desde, o al menos así yo lo veo, cada quien es libre de tener su perspectiva, que cada marcha del orgullo se ha ido como globalizando al norte y ha perdido esta cuestión de el por qué nació el movimiento gay, de lesbianas, de personas trans en los contextos de América Latina. Entonces, justamente por eso, en esta ocasión, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo, se supone que no va a haber marcas, ¿no? En el caso de Ciudad de México, que lo celebro, a título muy personal yo lo celebro, porque justamente se ha perdido, o al menos yo así lo siento, este sentido de comunidad, ¿no? Y se ha ido como segmentando, exactamente, que si bien al momento de ser parte de una comunidad no significa que seas como los ositos cariñositos y que quieras a todo el mundo y abraces y beses, pero sí que seas consciente de que los retos por los cuales tú pasaste, los pasó alguien más. Y también algo muy importante cuando hablamos de, por ejemplo, el machismo o de la performatividad en hombres gays, es qué tanto tu privilegio ha estado cruzado con otros privilegios, ¿no? Hace no mucho yo hablaba, por ejemplo, en una entrevista en Telenacional, que pues sí, yo puedo dar mucha estadística de los temas de homofobia, los temas de tal, pero el sistema siempre jugó a mi favor, siendo un hombre blanco, siendo un hombre cis, con determinado nivel de privilegio. Entonces realmente yo nunca tuve que ir contra esta marea de opresiones más allá de mi orientación sexual. Sí, sería distinto si fueras moreno. Exacto, o Sí. si viviera con una discapacidad, Claro. ¿no? Entonces ahí son cuestiones que también uno se tiene que ir reflexionando para evitar comentarios de el chacal, ¿no? Cuando ves a un hombre gay racializado, o la maldita lisiada si ves a un chico gay que vive con discapacidad, Sí. y esa frase la dije justo
toda la cultura que hay de... Sí, del meme y exacto, de lo que surge. Exacto. Porque hay algo muy particular que sucede con los memes, porque ahora los memes, la mayoría tienen que ver con palabras que se utilizan en la comunidad. Uh-huh. Bueno, o así, o no sé si son las cuentas que yo sigo, pero yo lo que veo es eso, ¿no? Y no lo voy a negar, a veces hasta yo lo uso, pero pierdo el cuestionar desde dónde provienen. Desde dónde provienen, justamente. Y no porque le quitemos, es bien complejo cuando hablamos de estos temas porque creemos que le vamos a quitar lo divertido a la vida. Y somos unos aguafiestas y damos hueva, ¿no? Creo que muchas veces pasa eso como de, ya va a empezar a decirnos que todo es está machista, mal. que todo es racista, que todo es clasista. Y sí es. Es que el tema es que sí estamos atravesados por eso. Sí, sin duda. Y algo ahorita, por ejemplo, algo bien importante que no hemos abordado es muchos hombres gays también, por ejemplo, utilizan esta hipermasculinización como una protección, como un manto. Por ejemplo, de no querer darse cuenta que están, por ejemplo, viviendo violencias externas o que están, o sea, intentan como utilizar esta hipermasculinización como un escudo protector de lo que está afuera. Y lo peor que yo podría ver en este caso es que al utilizar ese escudo dejas de ver que eres violentado o lo encubres. Exacto. Ese es o el que riesgo. Tú estás violentando a alguien claro, más. También. Y si vemos este escudo, lo podemos relacionar directamente con la masculinidad hegemónica, o sea, con la caja de la masculinidad, de ponte esta máscara en donde tú eres todo el día el más fuerte, el más rápido, el más ágil, el que levanta más pesas, nada más que estamos cambiando ahí la orientación sexual del sujeto de análisis, por así decirlo. Sí. ¿No? Pero es lo mismo, o sea, son estas mismas dinámicas. Entonces, el gran mensaje de toda esta conversación es que estamos inmersos. Estamos inmersos, pero no estamos exentos a poder hacer una deconstrucción consciente sobre este tipo de violencias que ejercemos hacia otros hombres. Y la invitación también sería, todo el año, es no juzgar a otros varones, o sea, no juzgar a otros amigos gays de cómo estén viviendo su experiencia de ser un hombre gay, ¿no? Y no partir de intentar compararlo con, o sea, no compararlo con este ideal masculino, sino realmente entender que pues también la performatividad del género y las formas de vivir la sexualidad humana son diversas por naturaleza. Entonces, si tú me corriges, si bien entiendo, es ir respetando también el proceso del otro y nosotros no tenemos por qué estar apresurándolos o intentando concientizar de manera individual y decirles, esto que estás haciendo es incorrecto porque no te das cuenta que estás ejerciendo. Y eso es bien interesante porque hace como un par de meses en Twitter, justamente yo veía a un chico que se armó como de estos revuelos donde salió la banda woke o la banda muy despierta de Twitter, de la cual a veces yo soy parte, y no me di cuenta que estábamos poniendo, o sea, como tundiendo a un chico de 18 años quizás, porque decidía hipermasculinizarse dentro de su experiencia homosexual. Y lo estamos haciendo personas que le doblamos la edad, probablemente. Y que tú seguramente ya pasaste por y todo que ya un recorrido por todo eso. intelectual, además, que Exacto. tú pudiste tener la oportunidad de darte cuenta. Exacto, y justo ahí, no me acuerdo bien de cuál era el mensaje, pero sí yo contesté, oigan, ¿se están dando cuenta cómo estamos tundiendo a este chico que apenas igual ya está saliendo del closet frente a sus papás? Personas que estamos en nuestros 30s, y que ya pasamos por todo este proceso, porque claramente yo también fui el gay clásico del gimnasio, ahorita ya tenemos 15 años que dejamos eso, pero sí, muchos años intenté yo reproducir de una forma súper proactiva todo esto, de que no me vean amanerado, que mi tono de voz no sea afeminado, y lo hacía como una cuestión justamente de esta validación, ¿no? No solo hacia los demás, pero hacia mí mismo. Sí, porque de alguna manera eso te hacía sentir parte o no lo sé, me hace pensar que hasta seguías teniendo esta identidad que aparentemente renunciabas al momento de decir soy homosexual. Sí. Mau, ¿qué más te gustaría decirles por último a quienes nos están escuchando, sobre todo en vísperas de este mes de junio? LGBT. Sí, créeme que yo dudé, yo dije, ay, vamos a hablar de esto y a lo mejor van a decir, oigan, tenemos que hablar de otras cosas más positivas. Quizás lo primero es, a ver,
primero a los hombres gays, pues justamente lo que ya hemos comentado a través de esta grabación es irnos cuestionando en un proceso mucho más paulatino por qué yo me comporto de determinada forma. O sea, porque a mí me da más miedo que escuchen mi voz un poquito más de unos decibeles más suave a irla hipermasculinizando. Me escucho hasta ridículo si la intento hipermasculinizar. Entonces, una invitación como todo lo que es a veces en el género es, ¿por qué lo estoy haciendo de esta forma? Y también no juzgarse. O sea, no juzgarse en función de si lo estás haciendo de determinada forma, quizás entender que pues no eres el malo o el villano de la historia, sino estás siendo parte de un proceso. Y así como eres parte de un proceso, pues te puedes ir desvinculando del mismo de una forma sana y de una forma bastante respetuosa con las otras experiencias y con las otras diversidades. Y también hacer una aclaración que, pues bueno, esta grabación mucho se partió de la subjetividad, de lo que existe en cuanto a estudios de hombres cis, gays. O sea, aquí no hablamos de la experiencia de hombres bisexuales, por ejemplo, o de hombres trans, porque no nos corresponde tampoco hacerlo al no habitar, pues, esta experiencia de hombres trans o de ser una persona bi. Sí, no habito ese espacio, no habito ese cuerpo y estoy muy alejada de poderlo comprender. Exactamente, y que justamente las personas que escuchen este episodio, si tienen, por ejemplo, experiencias que quieran compartir o que lo vayan poniendo, ¿no? En los comentarios o... Sí. Porque, pues, la experiencia del género no va a ser la mía, idéntica a la persona que me está escuchando. Y por todos estos sistemas que ya hablamos, ¿no? El tono de piel, la clase, la identidad de género, la discapacidad o la falta de... No van a ser las experiencias las mismas. Entonces, sí hay también experiencias enriquecedoras y también puntos divergentes que también lo comenten. Perfecto. Mau, seguramente alguien allá afuera nos podrá decir cómo lo puede vivir, cómo lo está experimentando. Y tu mensaje es muy, muy conciso, muy claro. Creo que es muy interesante entender que si bien a veces podemos ejercer cierto tipo de violencias hacia otros, no quiere decir que perpetuar el hecho de que yo soy una persona violenta y que lo hago desde el afán, porque seguramente actuamos muchas veces desde la ignorancia. Totalmente. Y cuando empezamos a tener estos atisbos de luz o de entendimiento, las cosas empiezan a cambiar, como hoy todo lo que tú nos acabas de decir, Mau. Totalmente. Oye, no me quiero ir sin antes mencionar, ¿nos puedes decir rapidísimo sobre Gendes? Sí, bueno, Gendes AC, que es la organización en donde estoy en el Consejo Consultivo, es una de las organizaciones líderes en México que trabaja en los temas de masculinidades desde la no violencia. Tienen grupos de trabajos con hombres, líneas de atención, porque eso es algo que los hombres no pensamos que a veces llegamos a necesitar, como esta atención, esta contención inmediata. Se abrió en la pandemia la línea y pues se ha mantenido, es 24 horas. Y también se hace mucho de incidencia política, desde los mecanismos, por ejemplo, de intervención del trabajo con hombres, de hombres agresores y que están en estos procesos de reeducación, digamos. Y pues ya lleva bastante rato Gendes. Tenemos varias guías, como Machismo no es destino, que es una de las guías que a mí más me gusta. Y pueden seguir a Gendes en @GendesAC en Twitter y buscarla como Gendes en su navegador preferido. Perfecto. O predeterminado, y ahí buscar. ¿Y a ti cómo te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar como Mau-ARB. Perfecto. Igual aquí lo vamos a dejar. Perfecto. Pero para que quien esté escuchando y no lo pueda leer en este momento, lo pueda saber. Perfectísimo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por abrirte a la experiencia también de hablar un tema que seguro va a ser escabroso allá afuera. Sí. Porque sí, yo lo sé, yo conozco, sí. Sí, ya me han tocado varios espacios, pero bueno, si no generamos a veces esta incomodidad mediante lo que se platica, pues difícilmente logramos un cambio. En efecto. Y Mau, ojalá nos puedas venir a hablar también de otros temas. Con todo el gusto. Muchísimas gracias. Y allá afuera, por favor, sigamos difundiendo este contenido, este material que si creemos que a nosotros no nos es útil, yo les aseguro que alguien que conocemos sí lo va a necesitar. Muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like, síganos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.